Hola, continuamos resolviendo la presente lista de ejercicios. Deberíamos resolver el ejercicio número 9, pero lo vamos a dejar para después. Entonces, vamos a proseguir con el ejercicio número 11. Ya lo tenemos por acá. Entonces, si nos fijamos bien, ya en el integrando aparece la suma de seno y coseno elevado a la potencia n. En este caso, será conveniente integrar por el método de integración por partes. Entonces, colocamos diferencial e integral. Acá va a ser conveniente aplicarle la diferencial a la función seno de u más, para el primer caso positivo y el caso negativo sería análogo. Entonces, seno de u, coseno de u, elevado a la potencia n-1, y se le va a aplicar la integral, o vamos a integrar a la función seno de u más coseno de u, diferencial de u. Bien, si aplicamos la diferencial a la primera función, vamos a tener que eso será exactamente igual a n-1 por la misma expresión, es decir, seno de u más coseno de u, elevado a la potencia disminuida en 1, ¿cierto? Sería n-2, y todavía por la diferencial de la expresión que aparece entre paréntesis. Eso sería, la derivada del seno sería coseno, y la derivada del seno sería perdón, la derivada del coseno sería el negativo del seno de u, diferencial de u. Ahora, integramos la expresión dada acá, y tendríamos ahí seno de u. A ver, ¿a qué es igual la integral de el coseno de u? Debería ser, en realidad, seno de u, ¿cierto? Y la integral del seno sería el negativo del coseno de u. De esa manera. De modo tal que si derivamos seno sería coseno de u, la derivada del negativo del coseno sería eh, el negativo del seno multiplicado por este menos sería más. Bien, ahora sí, por este lado debería ir el signo más y por acá el signo menos. Recuerde que esto es u por b, y en la parte de abajo tendríamos b por d de u, ¿cierto? Sería b diferencial de u. Hay que colocarle mayúsculas para distinguir de ese u que aparece ahí. Sería diferencial de u. Luego vamos a tener que I sub n será el producto de u y b, seno de u, menos coseno de u, eh, multiplicado por seno de u, o simplemente hay que copiarlo por esta expresión. Eh, Ahí está. Menos ese signo, la integral, ¿cierto? La integral de ¿quién? De toda esta expresión multiplicada por esta otra, ¿no? Esta de acá por esta otra función. Entonces, ¿qué tendremos ahí? Creo que sería conveniente extraer la constante. Entonces sería el negativo de n-1 multiplicado por la integral de eh, seno de u más coseno de u elevado a la potencia n-2 por coseno de u menos seno de u al cuadrado. Vamos a copiarlo así entonces, coseno de u. A ver, ¿cuál nos conviene? Miren, vamos a escribir el primero, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos coseno de u menos seno de u multiplicado por esta expresión. Sería entonces al cuadrado, pero este tiene signo opuesto al otro, entonces sería más por este lado, ¿cierto? Y por acá todavía la diferencial de u. A esta función vamos a denominarle, por ejemplo, una h, y a esta otra expresión lo vamos a denominar,
por ejemplo, un i sub 1. O no, debería ser un k. eh, sin la expresión de la constante, solamente la integral vamos a denotar por k. Bien, ahí está. Ahora hay que ocuparnos solamente de la integral k. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, tenemos esta función. eh, ¿Cómo la integramos? A ver, podría ser conveniente hacer esto. Miren, vamos a escribir por este lado coseno de u más el negativo de seno de u elevado al cuadrado es exactamente igual a que 1, ¿cierto? Menos el doble del primero por el segundo. En este caso, seno de u, coseno de u. A eso de ahí. Eh, a ver, podría hacer que aparezca una expresión de este tipo, ¿verdad? En una suma. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Ah, algo de este modo. A ver, sería desdoblar, ¿no? Escribimos 2 menos 1 más 2 seno de u por coseno de u. De modo tal que esta expresión es la función entre paréntesis de esta última, de esa última, elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso va a ser exactamente igual a 2 más el negativo de seno de u más coseno de u a la potencia 2. Ahora sí podríamos sustituir en k y vamos a tener i sub n menos 2 menos la integral de esta función multiplicado por esta expresión a la n menos 2, que vendría a ser i sub n, ¿cierto? A ver, para que se note mejor, vamos a sustituir y vamos a tener que k será, ¿qué cosa? La integral de 2 multiplicado por esta función, ¿cierto? Entonces sería 2 veces la integral de seno de u más coseno de u elevado a la potencia n menos 2, diferencial de u. Luego, a ver qué va a suceder. Menos sería, ¿no? Menos la integral de qué? De esta función multiplicada por esta otra. Entonces tendríamos que será seno de u más coseno de u a la potencia n diferencial de u. Pero como ven, aquí tenemos que es i sub n menos 2 y esta integral es i sub n solamente. Bien, entonces podríamos escribir ahí ya de forma directa 2 veces sub n menos 2 más el negativo de i sub n. Bien, ahora hay que sustituir en i sub n y se va a tener lo siguiente. Luego, i sub n es exactamente igual a h de x. Bueno, en este caso, en la variable u, h de u, más, en este caso sería 2 veces i sub n menos 1 por n menos 1. Entonces tenemos 2 n menos 1 i sub n menos 2 menos n menos 1 multiplicado por i sub n. Transponemos términos y vamos a tener que i sub n más n menos 1 por i sub n. Entonces esto simplemente es in, a ver, in multiplicado por n, ¿cierto? O más correctamente hay que escribir n multiplicado por i sub n entre estas dos expresiones, ¿cierto? Bien, ahora, eso va a ser igual a h de u más el doble de n menos 1 por i sub n menos 2. Ahora simplemente hay que dividir por n y vamos a tener el resultado buscado, ¿cierto? Entonces, i sub n igual a h de u
que viene a ser toda esta expresión, esta de acá, control C, control V, por acá nada más, está bien por ahí. Bien, entonces borramos esto de acá que no tiene nada que ver, dividido por que la expresión n, es decir, una constante n, más el doble de n menos 1 sobre n multiplicado por i sub n menos 2. Y esa debe ser la expresión que se ha estado buscando. Vamos a comparar para verificar que no se ha cometido ningún error. A ver. Negativo de ¿qué? A ver. ¿Por qué aparece este producto? A ver. Ajá, mira. A ver, aquí aparece un negativo. 1 sobre n. N aparece en el denominador. Y coseno de u menos seno de u. Miren, fíjate que hemos tomado la parte de, bueno, el caso cuando es más. Aquí, miren, es más. Entonces el signo cambia, ¿cierto? Aquí negativo. Bien. Y en este otro lado se mantiene, menos más. Entonces, deberíamos ver que coseno de u menos seno de u multiplicado por seno de u más coseno de u a la n menos 1. Entonces, aquí miren, la suma se mantiene, ¿verdad? Seno de u más coseno de u aparece ahí. Y bueno, en el otro caso, el que tiene potencia 1 cambia, coseno menos seno. A ver, aquí aparece seno menos coseno. Entonces, simplemente es suficiente acá intercambiar el signo, menos, más y menos. Pero si volvemos a reescribir, sería coseno de u menos seno de u. Bueno, esta expresión está bien, y más el doble de n menos 1 sobre n multiplicado por i sub n menos 2. Ahora sí, está comprobado y es lo que nos pedían. Bien, vamos a continuar con los demás ejercicios luego. Y esto sería todo por hoy. Gracias.